Buen día para todos. La finalidad de este corto video es mostrarles esta plantilla de declaración de renta para persona natural no obligada a llevar contabilidad. Voy a tratar de ser muy breve, ser lo más puntual que pueda. La idea es dar un paseo por los anexos de esta plantilla, iniciando por la determinación de la obligación. Porque ¿para qué empiezo yo a diligenciar o a liquidar una declaración de renta si yo no estoy en la obligación? Lo pueden hacer de manera voluntaria, pero si no tengo la obligación, pues no veo la necesidad, a no ser de que le hayan practicado retenciones en la fuente durante el año y yo quiera recuperarlas vía declaración de renta. Ok. Tenemos otro anexo que es de los documentos. Todo contribuyente, ¿la idea cuál es? De que si yo me siento a hacer una declaración de renta, previamente yo debo reunir una cantidad de documentación. Simplemente es iniciar y tener inclusive esto como evidencia de la cantidad de documentación que el cliente o el contribuyente me entrega para cumplir con todos los anexos y poder tener una declaración al día y tener todas las evidencias al futuro. Entonces, recomendación, una carpetica con los documentos para certificar los ingresos, para certificar el patrimonio y algunas deducciones que se necesitan. Datos básicos. Este anexo de datos básicos sí es muy necesario e importante. De hecho, se necesita para poder liquidar la mayoría de los anexos. Todos los anexos no hay que diligenciarlos porque muchos son completamente automáticos. Sin lugar a duda es un tema, la declaración de renta es un tema complejo para muchos y se ha prestado para muchas confusiones. Eso es un anexo, pero unos parámetros que se plasmaron en esta plantilla, pero no tiene que hacer absolutamente nada, unos vencimientos que solamente es para liquidación, para nada más. Iniciamos con unas cédulas como las rentas de trabajo, con todos los conceptos que se requieren, las rentas de pensiones con los conceptos que necesita para liquidación, las rentas de capital de acuerdo a los ingresos que tenga el contribuyente, las rentas no laborales, mejor dicho, con lo que aplique, la clasificación de todos los ingresos que haya obtenido durante el año 2017, plasmados en estas hojas de cálculo, plasmados en esta plantilla en Excel, con la finalidad de que pueda hacer una declaración de renta muy práctica, muy dinámica y lo pueda llevar en muy poco tiempo a poder determinar su impuesto de renta. Igualmente a la renta la cédula de dividendos. Tenemos el anexo de patrimonios, muy importante diligenciarlo porque con base en este anexo es donde vamos a determinar inicialmente el patrimonio del contribuyente y que me va a servir de base incluso para el próximo año gravable. Puede ser para determinar la renta presuntiva, para determinar otros anexos que se necesitan. La determinación de la renta presuntiva con la depuración nueva que nos trajo la ley 1819 y con las instrucciones del formulario 210. En los activos que me trae la forma para yo hacer los reajustes fiscales de mis bienes raíces, de mis vehículos, si tengo acciones. Este anexo lo que hace es alimentar otras láminas para poder liquidar, por ejemplo, la presuntiva, para poder liquidar el patrimonio, para poder liquidar otros anexos. Las tablas de liquidación. Para no repetir tantos anexos, pues lo que se está buscando es eso, no tener tanta información acumulada. Entonces se decidió tener una hoja solamente de tablas de liquidación. Y aquí tenemos 6 tipos de tablas.
la tabla de rentas de trabajo y pensiones, la tabla de rentas de capital y no laborales, la tabla de dividendos, la tabla para calcular los límites de cesantías que tienen las cesantías tienen varios límites. En este caso pueden tener las del artículo 206 numeral 4, dependiendo del promedio de ingresos en los últimos 6 meses. Tenemos el anticipo de renta también, para no tener que haber hecho otro anexo. Y por último tenemos el cálculo de las rentas exentas proporcionales, que van a tratar de disminuir esa renta presuntiva. La norma de subcapitalización, supremamente importante para poder depurar y definir esos intereses que se pagaron en el año 2017 y que pueden afectarme de manera positiva o negativa, tanto en la cédula de rentas de capital como no laborales. Está una plantilla muy resumida para liquidar la sanción de extemporaneidad. Está el anexo de comparación patrimonial, de acuerdo a cómo lo establece el artículo 236 y siguientes. Las ganancias ocasionales, cómo se dan de acuerdo a los diferentes grupos que tenemos en cuanto a venta de activos fijos poseídos por más de 2 años, cuando tenemos herencias, legados, donaciones, obtenemos premios durante ese año grabable 2017. Y tenemos una ficha de control que me permite a mí poder aplicar esa norma del artículo 332, de que no me permite tener los mismos conceptos en diferentes cédulas de manera simultánea, y poder controlar y ver en una especie de tablero de cámara fotográfica, ver cómo se me aumenta o cómo me disminuye esa renta gravable y cómo me va quedando el impuesto. Y de esa manera yo determinar realmente en qué cédula me sirven más a mí los conceptos, y no tenerlos que estar repitiendo y determinar, ir a buscar en cada cédula para evitar que se me vayan a repetir otro concepto de deducciones o de rentas exentas, para llegar por último al formulario 210 y determinar el impuesto de renta. Esta era la presentación que quería hacer. Próximos días, por no decir horas, voy a empezar a presentar videos explicando algunos anexos que realmente resultan muy complejos a la hora de establecer y determinar ese impuesto de renta de los contribuyentes. Bueno, les deseo un buen día. Bye bye.